Buenas tardes a todos. La clave de la transformación que comentaba tanto el coronel, teniente coronel como Laureano, la clave de... Sí. Siéntate por aquí si no, si puedes. Cógete ese banquito y siéntate por aquí. Vale. Sí, o yo me quedo con uno, ¿vale? Bueno, como decía, la clave de la transformación de esta España en más de 40 años no es otra que el éxito de la propaganda. Esa es la clave. O sea, tienen que estar ustedes totalmente convencidos de que la clave de este asunto es el dominio cultural de las ideas. Y esto es un proceso que se ha ido haciendo lentamente durante décadas. No ha sido algo que se ha producido de un día para otro. Entonces, la clave para subvertir esta situación nos llevaría décadas y es a base de dar la batalla de las ideas. Nosotros, los que estamos aquí, publicamos artículos, escribimos libros en nuestro tiempo libre, cuando podemos, damos conferencias y formamos parte de esa lucha contra las ideas. Pero no es suficiente, o sea, necesitamos mayor apoyo y mayor convencimiento. Necesitamos cine, necesitamos series de televisión, necesitamos programas de televisión, necesitamos toda una serie de escritores, de intelectuales que estén dispuestos a valientemente dar la batalla de las ideas. Porque esto es algo que, como bien saben ellos, viene desde Gramsci. Gramsci es un comunista italiano que llega a la conclusión de que ellos no van a tomar el poder, los marxistas, a través de la revolución, simplemente en los países europeos, sino que ellos necesitan primero tomar las ideas. Y eso es una contradicción para el marxismo, porque el marxismo siempre nos dijo que primero estaba el elemento material económico y luego las ideas, que eran un producto del sistema económico. Y ellos son los primeros que se dan cuenta de que el marxismo no funciona, porque nunca ha funcionado, y que primero tienen que tomar las ideas. Y toman las universidades, y toman los centros de estudios, toman los programas de educación, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la clave para entender qué es lo que ha pasado durante estos 40 años. Ellos conseguirán convencernos de que la Tierra es plana, si hace falta, de que un hombre es una mujer, por ejemplo, a través de la propaganda. Y eso lleva décadas y lleva mucho tiempo. El tema del 18 de julio, que hoy en día, si preguntáramos en la calle, nadie sabría, la mayoría no sabe ni lo que significa. Al 18 de julio no se llega, como nos dice la propaganda, porque un general fascista, por supuesto, un día con 4 amigotes dan un golpe de Estado y implantan una dictadura. No se llega a eso. Hay una serie de gobiernos revolucionarios en España que desde sus órganos de poder y su propaganda están llamando continuamente a la guerra civil y a instaurar la dictadura del proletariado en España. Eso, el único partido fundamentalmente que llama a la guerra civil es el PSOE. Y el PSOE está en sus periódicos, está en sus discursos, hace un continuo llamamiento a la guerra civil. Y la España que se oponía a la revolución, pues tenía miedo y estaba avisada porque en 1934 ya había habido un intento revolucionario. Lo que llaman como Revolución de Asturias no fue en Asturias, fue un golpe de Estado organizado en toda España para instaurar la dictadura del proletariado, porque ellos no aceptaban la democracia republicana. Había ganado la CEDA y la CEDA simplemente intentaba meter 3 ministros en el gobierno y la izquierda no lo aceptó. Esa era su democracia. Y ellos continuamente llaman a la guerra civil. Se llega al 18 de julio porque hay una revolución en marcha en España. Hay 300 muertos desde las elecciones de febrero a julio del 36. Hay continuamente quema de iglesias, motines en el campo, asesinatos. Y por último, el 13 de julio se asesina a lo que era el líder de la oposición fundamental, que era Calvo Sotelo. Ya lo habían intentado también con Goicoechea y con Gil Robles. O sea, ¿qué democracia puede haber en un país donde se asesina al líder de la oposición? Pues ninguna. Esa fue la última gota que colmó el vaso para que se sumara gente tan importante como el propio Franco, que hasta entonces no lo tenía claro si aceptar o no el levantamiento que organizaba Mola. Luego, el franquismo no era un régimen fascista, porque el propio Franco era un militar de carrera que era un africanista
y él no formaba parte de ningún partido político, era simplemente un militar que le eligen luego sus iguales, sus generales, le eligen líder de ese movimiento contrarrevolucionario que se produce en la guerra civil, porque aquel alzamiento termina acabando en una guerra civil. Entonces, y la legitimidad del franquismo está en su popularidad, en el sentido de que la mayor parte del pueblo español apoyaba a Franco porque apoyaban acabar con la revolución, con el hambre, con la quema de iglesias y con los enemigos de Dios. Entonces, y también las elecciones del 36 no las ganó la izquierda, las ganó la derecha. Hoy en día lo sabemos perfectamente. Lo decían los presidentes de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora, incluso el propio Azaña, hablaban de los fraudes electorales que había habido en el año 36. Entonces ni siquiera ganaron las elecciones del 36. Y por eso, aunque se subleva una parte muy minoritaria del ejército el 17 de julio en Melilla y el 18 de julio en la península, rápidamente se le suman elementos de la Guardia Civil, del ejército y el pueblo de las ciudades que lo apoya, porque ya están cansados de esta revolución en marcha que está produciendo estragos en todo el país. Entonces, el 18 de julio es la defensa de la unidad nacional, de la propiedad, de la familia, de Dios, de la fe. O sea, entonces está totalmente legitimado, porque de lo contrario España hubiera acabado en una especie de Rumanía, una república popular, como luego fue Yugoslavia, fue Rumanía, y claro, eso nos hubiera dejado una economía pobre, una tiranía que hubiera asesinado más o menos a un 10% o 20% de la población, porque los marxistas es lo que vienen asesinando en cada país que han tomado. Entonces estaba totalmente legitimado, yo lo he dicho en otras ocasiones, en otras entrevistas, el 18 de julio. Yo soy franquista de 1936, si me hubiera pillado en 1936 me hubiera sumado al alzamiento nacional, porque era una cuestión de supervivencia, como le pasó a todo el mundo en aquella época. Había gente humilde en los pueblos que por supuesto combatieron en un bando o en el otro, pero cualquiera que se hubiera distinguido medianamente solo tenía dos opciones: o estabas con la revolución o estabas contra la revolución. Y Franco tampoco era fascista, porque a él se le suma todos los que se oponen a la contrarrevolución, desde los carlistas a los falangistas, a los conservadores, etcétera, etcétera. Luego, ¿había mayor libertad en la España de Franco que, por ejemplo, en la Unión Soviética o en Corea del Norte actualmente? Por supuesto que sí. Cuando viene Solzhenitsyn a España lo dice. En la España de Franco había una serie de libertades, rulaban incluso los libros de marxismo por las universidades, se leía sin ningún problema a Lorca, a todos los que habían perdido la guerra civil. O sea, había una serie de libertades. En la España de Franco se vivía bastante bien, siempre y cuando no te metieras en política. Pero es que en política a nadie le interesaba meterse, porque todo el mundo tenía trabajo, todo el mundo... Mire, lo importante de un gobierno, sea el que sea, es que coja el país en una situación A y la deje en una situación B que sea mejor. Todos los seres humanos deseamos progresar en la vida. Entonces, por ejemplo, si hiciéramos análisis de cómo cogió la transición este país y cómo lo deja 40 años después, pues veremos que muchos datos fallan. Y en cambio, si cogemos la España de Franco, cómo la coge en el año 39, cuando acaba la guerra civil, y cómo la dejan en el 75, pues todos los datos nos dicen, por ejemplo, que había un 3% de paro, que la deuda del Estado era un 7%, que la población reclusa eran solamente 8.000 personas, ahora hay 80 y tantas mil. Nos dice que entonces el salario daba para tener una familia, la gente que había humildemente venido de un pueblo, de una choza, se pudo comprar su pisito, su primer coche, su SEAT 600, veraneaban en Torremolinos. O sea, la sensación de progreso es lo importante de cualquier gobierno de una sociedad. Cuando acaba 1975 el régimen de Franco, es una sociedad de clases medias, la octava potencia económica e industrial del mundo, una sociedad que ha olvidado la guerra civil, que se ha reconciliado. No, todo el mundo ha querido olvidar la guerra porque sabía que en la guerra se habían producido salvajadas, y es un país reconciliado, próspero y con futuro. Y a la juventud del franquismo, ese baby boom de los 60, se le deja un país de oportunidades, de futuro, de que se gana dinero. Si pones un negocio y trabajas, además con una cultura del trabajo como la que tienen hoy en día los chinos, de trabajar y ahorrar, esa es la cultura del franquismo. O sea, dejan un país que evoluciona continuamente. Y la España de Franco, desde los planes de estabilización de la gente del Opus del año 59 hasta el 75, crece a una media del 7,7%. Segundo país del mundo que más crecía después de Japón. Esa es la realidad.
Y luego, en cuanto que era una dictadura totalitaria, pues mire, cuando hacen la primera amnistía del año 76, solamente salen de las cárceles 300 presos políticos. Para una supuesta dictadura totalitaria eso es una tontería. Y esos presos políticos eran gente de la ETA, que eran asesinos socialistas, y gente del Partido Comunista, que no eran demócratas. O sea que menos cuentos y más decir la verdad. Muchas gracias, no me quiero extender más porque si no la podemos liar. Bueno, ahora vamos a abrir un coloquio, pero yo quiero iniciarlo porque aquí tengo una documentación. Cuidado, bájalo. Una documentación muy importante a la que habéis hecho mención de que los republicanos apoyaban también a Franco, porque es que a la gente le tocó en un lado o en otro, le tocó, y muchos que se quisieron cambiar de bando, irse al bando nacional, les asesinaban por la espalda, y las cunetas están llenos de gente asesinada por la espalda, que eran los republicanos que se querían pasar al bando nacional. Entonces aquí es curioso porque cuando fue el referéndum del año 66, del proyecto de ley orgánica del Estado, por el que España ya se convirtió en una democracia orgánica, con representantes en las Cortes, etcétera. Aquí es un libro muy interesante que se llama Franco, la historia y sus documentos, que es una colección que tengo yo de 12 tomos o 20 tomos, no sé cuántos son, hablando de este referéndum. Pues es muy curioso porque una de las papeletas, bueno, aquí hay dos papeletas, hay dos fotos de las papeletas. Una de ellas era de un republicano, precisamente. Y es curioso porque en ese tiempo había tanta libertad que hasta se podía escribir en las papeletas y no te las anulaban. ¿Qué es lo que pasó? Por culpa de esa confianza que tenía la gente en poder expresarse libremente en tiempos de Franco, pues anularon miles de papeletas en el referéndum del 78. Porque del 77, ¿cuándo fue el referéndum de la Constitución? 78. Ya ni me acuerdo, ni me interesa. En el referéndum del 76, el de la política 76, pues 78. Bueno, pues en el referéndum de la Constitución se anularon muchísimas papeletas porque estaban escritas, porque la gente tenía la costumbre de expresarse siempre, en cualquier momento y también en sus papeletas. Y en estas, fijaros qué curioso, dice: ratifica con su voto, la pregunta era, ¿ratifica con su voto el proyecto de ley orgánica del Estado aprobado el 22 de noviembre de 1966? Una pregunta bien clara, sin posibilidad de confusión ni de manipulación, como se hacía en tiempos de Franco. Contesta uno: 7 años preso por el régimen actual y perseguido. Voto sí por Franco, el mejor gobernante que España ha tenido y tendrá. Sí. Aquí hay otra que dice: ratifica con su voto tal, y escrito a máquina, se había llevado la papeleta a su casa, la había escrito a máquina y era válida. O sea, ese era el genocida, que le llaman genocida, que también nos tienes que explicar eso del genocidio. Bueno, no hay ni que explicar nada, porque eso es una chorrada tan estúpida que es que no hay ni que explicar. Vale, pues habla un poco sobre su genocidio. El genocidio franquista, qué gracia, ¿verdad? Qué gran mentira. Es la cumbre del Himalaya de mentiras, es esta, ese es el Everest. Se calcula que las víctimas de la represión franquista fueron unas 23.000, aunque hay ya quien, en los archivos de Ávila parece que hay investigaciones que ya los ponen todavía por la mitad. Bueno, en las checas, solamente las checas de Madrid, que había unas 320, según César Vidal, 16.000 muertos, asesinados pero sin juicio, claro. Tiro en la nuca, tortura, hasta la cuneta, etcétera, ¿no? Parecían las cuentas llenas de cadáveres. Companys, el gran demócrata catalán, se cargó a más de 8.000 personas, la mayoría católicos. Vaya pogrom, vaya holocausto. Seguimos. Paracuello del Jarama, según el testimonio de Ricardo de la Cierva, cuyo padre falleció allí, y también las investigaciones que se han hecho últimamente, 8.500 personas fusiladas, 230 niños. A eso hay que sumarle toda la represión que hubo en la retaguardia. Bien. Si se sumamos todo, salen una media de unas 75.000 víctimas, sin juicio, por supuesto. Franco juzgó, en juicios de guerra que a veces duraban hasta un año, con testigos y con todas las garantías legales, y él mismo, cuando le llegaban las sentencias de muerte, él nunca hizo una sentencia de muerte. Él decía que se las llevaran todas para conmutar penas de muerte. Nada más conseguir ganar la guerra, mandó revisar 18.000 sentencias
por si había inocentes, por si había fallos, errores, etcétera, ¿no? Y eso de que tomas chocolate mientras firmabas sentencias de muerte, totalmente falso. Aquí hay un montón de indultos concedidos por Franco. Bueno, voy a leer entre dos o tres. El 1 de abril del año 41, para conmemorar la fecha del final de la guerra, se puso en libertad a 40.000 presos. Había presos que eran con pena de muerte, que se quedaban en cadena perpetua, y después 5 años ya a la calle. Entre ellos el padre el coletudo. El abuelo del coletudo. Había los caídos, ya saben lo que hay, no todo el mundo sabe la verdad, había los caídos, ¿verdad? Bueno, hay los caídos, bueno. Hubo unos 2.000 presos republicanos, no llegaron, trabajaron solamente 9 años, porque luego ya pues tenían que pedir de manera voluntaria y pasando muchos controles para ir al valle. Les daban el mismo sueldo que a los trabajadores normales. Llevaban allí a su familia, hacían poblados que tenían allí, y allí llevaban a su familia, tenían escuelas gratis. Muchos presos cuando terminaban se quedaban allí a trabajar porque les daban buena comida, daban un sueldo, etcétera, ¿no? Y le hacían hasta viviendas, como he dicho, ¿no? ¿Cómo? Conmutaban 5 días de condena por cada día de trabajo. Y el famoso Matacura, el conserje que se quedó allí, un tío que se cargó a no sé cuántos religiosos y al final fue allí y se quedó como conserje, ¿no? De conserje, la abadía, ¿no? Y bueno, voy a decir un último dato. El 9 de octubre del año 45 se indultó a los condenados por rebelión militar que no hubieran cometido hechos repulsivos para toda la conciencia honrada de cualquier ideología. O sea, ¿qué pena se podía poner a las personas que cerraron viva a la monja Apolonia Elizárraga y se la echaron a los cerdos? Y luego decían, chorizos de monja, chorizos de monja. Había pena de muerte en Europa en esa época. En Francia se quitó en el año 81, ¿verdad? Un señor que ha matado a 5 monjas, las ha violado y las ha tirado a un pozo. ¿Eso es qué? ¿Eso es pena de muerte? Ahora ya no se hace, pero en esa época, por mucho menos, te condenaban a pena de muerte. Y bueno, aquí viene a decir que en los primeros años las cárceles había presos, claro, y luego indulto bien, amnistías, trabajo, que conmutaban pena, al final, en unos años quedaban muy pocos presos en las cárceles franquistas. Ese es el genocidio franquista que le llaman. Vamos a ver una cosa muy importante que yo recomiendo a todos los aquí presentes que se mentalicen. Es la batalla de la semántica. Es la primera que da el marxismo y es la primera que solemos perder siempre, muchas veces simplemente por incomparecencia. Ellos sueltan eslóganes. El Agitprop funciona a base de eslóganes muy sencillos, muy directos, muy contundentes, que se meten en las cabezas de las personas, que no explican porque no los quieren explicar, no los podrían explicar, pero que evidentemente van calando. Es una lluvia fina, es un chirimiri, que al final termina empapándonos mucho más que si nos cayera un chapuzón. Cuando nos cae un chapuzón, enseguida nos refugiamos. Pero si es un chirimiri, seguimos andando. Al cabo de 3 horas estamos tan empapados como el chapuzón, pero no nos hemos dado cuenta. Y ya no tenemos remedio, ¿correcto? Aquí se han dicho cosas muy importantes que yo les recomiendo a todos ustedes que tengan mucho cuidado. Vamos a ver, primero, represión. No se puede admitir la palabra represión, es justicia, porque cuando termina la guerra, el vencedor, no por vencedor, en este caso sino por tener la razón, lo que tiene que hacer es justicia, porque hay personas cuyos padres, familiares, etcétera, han sido vilmente asesinados. No es reprimir, no es una represión, es que esa palabra hay que eliminarla. No es represión lo que se hace después por parte del bando nazi, por parte del caudillo. Lo que se hace es justicia. Se desplazan una serie de elementos jurídicos militares normalmente, está en vigor el Código de Justicia Militar y se hacen una serie de consejos de guerra sumarísimos, de acuerdo a las leyes republicanas de guerra, que es lo que los nacionales hacen al principio. Es muy importante tener en cuenta que cuando se hace el 18 de julio en estas mismas fechas, salen a la calle una compañía normalmente de infantería, de artillería, de la guarnición, con su capitán al frente y lee un bando. Lo que está haciendo, ahí están las fotografías de Toledo y otros muchos sitios, es declarar el estado de guerra por el cual, por las leyes republicanas del momento de la propia Segunda República, la autoridad pasaba a la autoridad militar. Y la autoridad civil, alcaldes, etcétera, quedan supeditados a la autoridad militar. En el bando frente populista, esta es otra cosa que quiero yo llevarles a su ánimo, no es el bando republicano. La república agónica muere el 19 de julio en el momento que el gobierno entrega armas a una parte de la población, a una parte sectaria en este caso. Y criminal, por supuesto.
ese bando Frente Populista no es un bando republicano, no declara el estado de guerra hasta febrero del 39, poco antes de liberarse Barcelona. ¿Por qué? Porque no quieren que la autoridad pase de la autoridad civil a la autoridad militar. ¿Por qué? Porque no se fiaban de los militares, aunque fueran por muy rojos que fueran. Es muy importante porque todo lo que se hace durante la contienda en el bando nacional se hace de acuerdo a la legalidad propia republicana de guerra. Por lo tanto, todos son consejos de guerra sumarísimos. Yo he visto muchos, me he ido por los archivos, y son de una pulcritud impresionante. No entra en la cabeza hoy día de los ordenadores cómo en medio de una guerra, cómo después con una España destruida, hay personas, posiblemente soldados, que escriben a máquina, que toman testimonios, a veces a mano, firmados, que hay consejos de guerra con un tribunal formado por 3 personas, que hay un defensor. Por ejemplo, en mi pueblo, Torrelodones, el alcalde, que termina fusilado, ¿quién le defiende? Ruiz Jiménez, falangista. Pero allí acuden los hijos de los asesinados y dicen, este señor fue el que llevó. Entonces, no es represión. Y luego hay otra cosa muy importante, dictador. Otra cosa del eslogan de la Agitprop, dictador, se acabó, no hay por qué explicarlo, dictador. Y su foto aparece al lado de la de Hitler, nunca de la de Stalin, curiosamente, y de la de Mussolini. Vamos a ver. Váyanse ustedes al diccionario, a cualquiera de ellos, empezando por el de la Real Academia Española, y vean a ver qué es un dictador. No tiene nada que ver con que se le elija cada 4 años, no tiene nada que ver con la democracia que entendemos liberal. Tiene que ver, lo dice perfectamente, aquella persona que gobierna de acuerdo con su libre albedrío para sus intereses, saltándose las normas cuando le interesa, donde no hay separación de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Bueno, pues ese no es la etapa de gobierno de Franco. En el año 42, Franco, todos los poderes que sí podían considerarse dictatoriales que mantiene durante la guerra, aunque no los ejerce, crea las Cortes. Estas Cortes no eran franquistas, estas Cortes no eran designadas por él a dedo. Solo un 5% de los procuradores a Cortes se designaban por el Generalísimo. Todos los demás eran elegidos. Es más, a Franco, como presidente del gobierno, esas Cortes hoy dichas franquistas le rechazan o le enmiendan hasta 112 proyectos de ley que presenta el gobierno dirigido por Franco. Un dictador no hace eso. Vayámonos a Stalin, mismo Hitler, vayamos a cualquiera, Pol Pot, vayamos a cualquiera. Hoy Maduro, por ejemplo, siempre hay problemas. Por otro, no encaja Franco en la definición perfectamente admitida. Hoy en día no estamos hablando de hace 50 años de lo que es un dictador. ¿Por qué? Porque aquí todo se va, es que no era elegido cada 4 años, pero había una serie de referéndums, ha hablado Pilar muy bien de ellos, libres, más libres que los de ahora, perfectamente además supervisados por periodistas y gentes extranjeras que venían sin ningún problema, como los procesos, no la represión, en los procesos, por ejemplo en el de Companys y demás, siempre hubo periodistas acreditados sin ningún inconveniente. ¿Para qué hablar entonces ya de que si era una dictadura? No, no era una dictadura. Por eso es muy importante que ustedes no admitan y no caigan en dejarse vencer por esa batalla de la semántica. No hubo represión, hubo justicia. No hay un dictador, porque no encaja dentro de la definición de dictador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué decir que en el año 45, todo esto que nos ha hablado muy bien Laureano, está liquidado todo lo relativo a la guerra? Se declara liquidado por el propio ministro de Justicia. Ya no hay en las cárceles nadie. Evidentemente, el que ha sido fusilado lo ha sido justamente porque es que están los testimonios, están las pruebas. Es que los propios Frente Populistas no las ocultaron porque pensaban que iban a ganar. Entonces, por eso cogían a una monja y se la cargaban después de violar. Por eso abrieron las checas, porque pensaban que iban a ganar. Por eso también cuando se hace la justicia, se hace cara al pueblo. ¿Por qué dicen de las fosas? No, no hay fosas. Es que esas personas que después de una sentencia, con defensa, con todas las garantías judiciales, era fusilada, iba a la fosa en el cementerio y todo el mundo sabía que Pepito había sido enterrado allí y todo el mundo sabía sus crímenes. Por eso no caigan, por favor, y combatan hasta la extenuación lo que es esta semántica, que es la que nos ha llevado muchas veces a esta caída en declive que vivimos también muchas veces por incomparecencia, por inhibición nuestra. Dejamos que uno nos diga la represión. No, nunca hubo represión. Represión hubo de otro lado, donde hubo tribunales populares, donde aparecían un socialista, un comunista y un anarquista medio borrachos y se cepillaban al que querían. Eso sí es represión. Luego hay que tener es muy importante la batalla de la semántica y de las palabras.